Hace aproximadamente 10, 15 años atrás, eso de auditoría, la entidad sanitaria solía auditar las áreas de producción, las áreas de almacenes, las áreas de mantenimiento, y como que dejaba de un lado al área de control de calidad, esperando que el área de control de calidad obviamente esté todas las cosas correctas. Sin embargo, ya de un tiempo a esta parte, el área de control de calidad se convierte en un área que es auditado e inclusive es auditado con una normativa aún más exigente que las buenas prácticas de manufactura, que viene a ser las buenas prácticas de laboratorio. Mi nombre es Ricardo Giraldo. El día de hoy vamos a hablar sobre las buenas prácticas de laboratorio para análisis de medicamentos, de acuerdo al informe de la Organización Mundial de la Salud. En el año 2010, la OMS publica el reporte técnico número 957 en el anexo número 1, habla sobre los lineamientos, interpretación y aplicaciones de las buenas prácticas de laboratorio de la OMS para laboratorios de control de calidad en el sector farmacéutico. Entonces, ¿qué es lo que habla esta norma de las buenas prácticas de laboratorio? Sigue un enfoque parecido a la ISO 17025, sin embargo, con sus particularidades que lleva a la industria farmacéutica. Esta buena práctica de laboratorio tiene 4 partes. La parte 1, que es gestión de infraestructura, que es cómo vamos a gestionar, nos dice cómo vamos a gestionar el laboratorio de control de calidad, y vamos a ver de que tiene una similitud con la ISO 9001 y con la ISO 17025. Luego tiene otro capítulo general, otra parte 2, que habla sobre los materiales, equipos, instrumentos y otros dispositivos. Parte 3, procedimiento de trabajo, la parte de procedimiento de trabajos analíticos. Y por último, la parte de seguridad. Sabemos todos que en el laboratorio de control de calidad hay muchos peligros, muchos riesgos. Entonces el tema de seguridad para mitigar todo ello es sumamente importante. Veamos la siguiente diapositiva. En el sector farmacéutico, en la planta productiva, el área de control de calidad, ¿en qué partes interviene? Se va a intervenir como, por ejemplo, analizando la materia prima que va a ingresar a las líneas productivas. Luego, cuando estamos en las líneas productivas, va a llegar a la parte de control de calidad en proceso. Es decir, va a ser la parte analítica ya en la línea productiva, en cada una de las etapas, para verificar que el producto está cumpliendo especificaciones establecidas para el proceso. Y finalmente hará el control de calidad, los análisis en el producto terminado. ¿Ok? Entonces intervenimos en todas estas etapas. Entonces tenemos al certificado de análisis, que es nuestra tangibilización del servicio analítico. Pero este servicio analítico tiene que ser un proceso de análisis con un aseguramiento de la calidad, ¿ok? Para que esta tangibilización y decimos de que el producto es conforme o el producto es no conforme, efectivamente tiene que ser conforme o no conforme. ¿Y cómo lo aseguramos? Entonces hay variables que van a asegurar que nuestro proceso de análisis sean conformes, sigan el aseguramiento de la calidad de los resultados. Entonces, ¿qué tenemos? Los materiales y reactivos. Entonces, estos materiales y reactivos, ¿qué tendrán que cumplir? Tendrán que ser materiales, tendrán que ser reactivos que se compren de empresas que hayan pasado un proceso de aprobación, de verificación, que sea una empresa que nos garantiza que nos entrega productos en conformidad de las especificaciones que necesitamos. Tendremos un procedimiento de recepción de materiales y reactivos, donde verificaremos que estos reactivos estén con su lote, su número de fecha de expira, que esté íntegro su hermeticidad, su tapa con su precinto de seguridad, que los equipos estén calificados, que los métodos estén validados o verificados según aplique, que el personal esté autorizado, el personal que cumpla con las competencias. La buena práctica de laboratorio, por ejemplo, señala que el analista tiene que tener estudios en química, tener estudios en carreras afines. ¿Para qué? Para que realice los análisis. La UCP señala que tiene que estar entre 15 a 25 grados.
las referencias bibliográficas señalan que más de 25 grados no es recomendable porque, por un lado, ya el personal ya no siente confort, y por otro lado, los ambientes pueden tender a contaminarse. A partir de 25 grados hacia arriba, las bacterias empiezan a multiplicarse. La parte 1 de la buena práctica de laboratorio de gestión e infraestructura nos va a hablar sobre la organización y gestión y el sistema de gestión de calidad en el laboratorio. Como les comentaba, tiene una estructura tipo ISO 9001, tipo ISO 17025, donde la base del sistema de gestión de calidad están en los documentos. Estarán en los procedimientos, en los instructivos, en métodos analíticos, en las plantillas, en los formatos, y todo ello va a ser la base de nuestro sistema de gestión de calidad, del conocimiento que tengamos en la empresa. Nos dice que este sistema tiene que establecer, implementar y mantener. Y nos basamos en una estructura documentaria. Los documentos, los procedimientos tendrán que comunicarse. ¿Okay? Los procedimientos tendrán que ser comprendidos y tendrán que ser evaluados, tendrán que estar disponibles en el lugar de uso. Y tienen que ser implementados. Entonces, este es un sistema de gestión de calidad basado en documentos. Vemos el control de documentos. ¿Okay? El control de documentos no es otra cosa que los procedimientos, los formatos, los métodos, tendrán que tener una versión, una fecha de emisión. Y tendremos que tener un listado donde señalemos cuál es la versión que está vigente. Y si hubiera un cambio de versión, tendremos que recoger de los lugares de uso el procedimiento, el instructivo, y colocar la nueva versión. O sea, hacer un cambio y registrar. Los registros. Formato es sinónimo de plantilla. Formato vacío, registro lleno. Entonces, el formato es el formulario vacío, ¿no? Y registro es cuando ya le hemos llenado de datos. Entonces, ¿qué nos dice las buenas prácticas de laboratorio en relación a estos registros? Tenemos que controlarlos. Los registros tienen que estar identificados, se tienen que coleccionar, tienen que enumerarse, se tiene que recuperar. Si son registros electrónicos, podemos recuperar registros electrónicos. Si son registros en papel, igualmente tendrán que estar almacenados en un lugar adecuado, que si necesitamos algún documento para hacer alguna investigación, podamos recuperarlo fácilmente, que esté almacenado correctamente, que se mantengan y que se eliminan cuando correspondan. Cuando decimos eliminan, es porque hay un tiempo de vigencia, hay un ciclo de vida de la documentación, de los registros. ¿Cuánto tiempo los voy a almacenar? ¿Cuánto tiempo almacenamos los registros? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? ¿5 años? ¿Cuánto tiempo almacenamos los registros que obtenemos a partir de los análisis? 5 años es el tiempo estándar. En BPM hablan de que guardemos 1 año más del tiempo de vigencia del producto. Sin embargo, hay documentos, hay registros que no podemos eliminarlos. Hay documentos que no podemos eliminarlos. Una entidad sanitaria auditó un laboratorio y le dijo, por favor, muéstrenos el estudio de estabilidades de este medicamento que fue realizado hace 8 años. Muéstranos la validación de la técnica analítica de este producto que fue realizado hace 10 años. Entonces el laboratorio no tenía estos documentos, estos registros. Entonces la respuesta fue, de acuerdo a nuestra política, señala que cada 5 años nosotros eliminamos toda documentación, todo registro. Y la autoridad sanitaria le dijo, si no me muestras las evidencias que has ejecutado estas actividades, entonces es una no conformidad. Entonces, no pudieron certificar en buenas prácticas de manufactura. Entonces mi recomendación siempre es, los documentos de estudio de estabilidades, documentos de validación de técnicas analíticas, documentos de validación de procesos, de validación de limpieza, documentos de estudios que realizamos una vez y probablemente no realicemos después de un buen tiempo, mejor no eliminarlos. De preferencia, escanearlos, tener una copia de seguridad escaneada y los documentos bien almacenados y protegidos. El otro concepto en registros se habla de integridad de los datos. Que integridad de datos no es nueva.
integridad de datos, el ALCOA. El ALCOA, este término ALCOA, data desde los años 40, 50 del siglo pasado. Entonces tiene mucho tiempo. Sin embargo, ha tomado relevancia porque hoy en día se utilizan muchos sistemas computarizados, tanto en control de calidad y otras áreas, o sistemas de gestión, sistemas de gestión de laboratorio. Se utiliza para gestionar y para los equipos analíticos. Pero ¿cómo aseguramos la integridad de los datos? Cuando en un análisis, ¿ok? Un análisis por HPLC, por ejemplo. Tenemos un análisis por HPLC, se emite un reporte y se crea la base de datos. Y en esta base de datos tiene que estar registrado quién fue la persona que realizó el análisis, quién fue el analista. Tendrá que quedar registro con su nombre, ¿ok? Con su usuario, con la fecha, con la hora. Entonces, atribuimos a una persona. Tenemos que tener políticas de integridad de datos en la empresa, donde indicará, por ejemplo, que un analista no podrá compartir su password, su usuario, con otro analista, porque perdemos la A de atribuible. Que sea legible, que sea en el idioma que conocemos, contemporáneo. ¿Qué significa contemporáneo? En un sistema computarizado de un equipo de control de calidad. Un HPLC, un espectrofotómetro de absorción atómica, un espectrofotómetro UV. Estos softwares se instalan en una computadora. En la computadora viene con una fecha y una hora. El software toma esta fecha y esta hora y lo hace suya. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si no tenemos cuidado en el tema de integridad de datos, en la parte de contemporáneo? Se puede dar el caso que cambien la fecha en la computadora y el software jale una fecha errada, que por algún accidente, ¿ok? Cambiaron la fecha y la hora en la computadora, el software va a jalar esta fecha y hora. Entonces va a perder este principio que es la contemporaneidad. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que pedir al área de TI que venga y bloquee la opción de cambiar fecha y hora. Que sea original y que sea exacto. Luego tenemos lo que son los equipos, instrumentos y otros dispositivos. ¿Qué nos señala las BPL? De acuerdo para estos equipos, instrumentos y otros dispositivos. Nos dice que tiene que estar calificado, que los instrumentos tendrán que estar calibrados, los equipos tendrán que estar calificados. ¿Okay? ¿Por qué tenemos que además calificarlo, aparte de calibrarlo? Es porque las balanzas analíticas, semi-microanalíticas, ¿qué ocurre? Que son muy sensibles al ambiente donde se encuentran. Y es por ello que las balanzas se colocan sobre mesas antivibratorias, con la finalidad que la vibración del lugar donde se encuentren no les afecte al proceso de pesada. Y que no tengan, por ejemplo, que no estén en un lugar donde circulen constantemente las personas. Que no esté cerca a las ventanas que le dé la luz solar, por ejemplo. Entonces, las balanzas tienen que estar en unas condiciones, en un ambiente que cumpla con especificaciones y características determinadas por el fabricante de la balanza. Entonces, por eso que también se califica. Sin embargo, en las áreas productivas solamente se habla de calibración, pero en control de calidad vamos a hablar sobre calificación. Continuamos. ¿Qué nos pide? Que la calificación, que los equipos tengan su calificación de diseño, de instalación, de operación y desempeño. Los registros de los equipos tengan un historial. ¿A qué se refiere que tenga un historial? Es decir, tendrá que tener un formato que indique, por ejemplo, la fecha de ingreso del equipo, que tenga una hoja de ingreso del equipo, un registro de ingreso del equipo, que en este documento se registre, por ejemplo, los mantenimientos preventivos, las calibraciones, calificaciones, mantenimientos correctivos si hubieron. Entonces, armamos un file con todo el historial del equipo.
Y con ello cumplimos este punto de la norma. El personal que esté autorizado, es decir, un personal que esté capacitado, entrenado, calificado, evaluado y demás, que los procedimientos accesibles, uso, mantenimiento, verificación y calibración y calificación tendrán que estar disponibles para realizar. Veamos la otra variable que comentamos, que era el personal. La BPL nos dice que sea suficiente, que tenga la educación, que esté capacitado, que tenga conocimientos técnicos y experiencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en temas de personal? ¿Dónde partimos? Tenemos que establecer un perfil del puesto. ¿Sí? El perfil del puesto. ¿Qué perfil debe tener el analista que realiza tales ensayos? ¿Ok? Tenemos que tener un manual de funciones. ¿Sí? El analista que cuenta con este perfil, es contratado, va a realizar estas funciones. Luego, ¿qué tenemos que tener? Una inducción inicial. Una inducción inicial de la compañía. Por ejemplo, mínimamente tendrá que tener un entrenamiento en buenas prácticas de laboratorio. ¿Qué más tendrá que tener? Es tener el entrenamiento en los procedimientos internos de la compañía, como por ejemplo el procedimiento de recepción de las muestras, como por ejemplo el procedimiento de preparación de muestras, de rotulación de muestras, identificación de materiales y demás, de registro de uso de los instrumentos. Vamos a la capacitación específica, por ejemplo, en análisis por HPLC o análisis espectrofotométrico, que se le va a tener que capacitar, entrenar, evaluar, ¿ok? Lo evaluamos al analista y finalmente se le autoriza ¿para qué? Para que pueda realizar análisis y sus resultados sean emitidos mediante el aseguramiento de la calidad de los resultados. Entonces tenemos que tener la descripción de los cargos de todo el personal. Luego llegamos a la parte 2. Materiales, equipos, instrumentos y otros dispositivos. Tenemos los reactivos, que los reactivos tenemos que comprarlo de proveedores que sean confiables. Proveedores que hayan sido verificados por el área de aseguramiento de calidad y digan sí, ok, este proveedor puede suministrarnos los reactivos. Tenemos que contar con un procedimiento de recepción de reactivos. Este procedimiento, ¿qué irá? Se tendrá que verificar que los reactivos tengan su fecha de expira, que su fecha de expira no esté adulterada, que tenga su número de lote, que tenga su ficha de seguridad, que el frasco, el envase donde venga el reactivo esté íntegro, que el sello de seguridad esté íntegro, ¿okay? Que no presente rajaduras, y sustancias de referencia y materiales de referencia. Aquí tenemos la etiqueta de un reactivo. Por ejemplo, nos señala que tenga el contenido, qué fabricante fue, la concentración si corresponde, la condición de almacenamiento, fecha de vencimiento y reanálisis según se justifique. Entonces acá tenemos un ejemplo de etiqueta. Hay reactivos que preparamos en el laboratorio, ¿okay? Como las soluciones volumétricas. Estas soluciones volumétricas que son preparadas en el laboratorio tienen que rotularse, tienen que valorarse y obtener un factor de corrección y vamos a describirlo en la etiqueta. Pondremos quién lo preparó, cuál fue el analista que realizó la preparación, la valoración, en qué fecha lo preparó y cuándo es la fecha de vencimiento y qué normativa siguió. En el caso de transporte de los reactivos hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, tengo aquí un frasco. Entonces, por ejemplo, esta es la forma correcta de coger un frasco, ¿no? Un frasco reactivo. Cogemos con una mano la base y con el otro cogemos la parte superior. Entonces, lo que no podemos hacer, por ejemplo, es coger dos frascos, uno en cada mano, ¿no? Porque si ocurre un accidente, me resbalo y caigo, y es un reactivo que es tóxico, corrosivo, nos puede afectar. En el caso de reactivos que vamos a trasladar de un nivel a otro nivel de las instalaciones, es decir, de un piso a otro, hay que utilizar unos baldes de seguridad. ¿Okay? Unos baldes de seguridad que son unos baldes que colocas el reactivo, el frasco de reactivo dentro, cierras la tapa, se hermetiza y llevas. Y de pronto estás subiendo la escalera y tropiezas y te caes y cae el reactivo
entonces no va a sufrir derrame, porque esta va a estar protegido. Y si vamos a trasladar en un mismo nivel varios reactivos, es mejor trasladarlo en coches. Entonces, en el transporte y fraccionamiento de los reactivos, cuando sea posible, deben transportarse en los envases originales. Cuando sea necesario fraccionarlo, se debe usar un recipiente limpio. ¿Okay? Entonces, cuando un reactivo es vertido en un recipiente para usarlo y nos queda un saldo, por algún motivo nos queda un saldo, este saldo no podemos retornarlo al frasco. Hay que descartarlo de la manera más segura. Tenemos, por otro lado, los reactivos, el agua. El agua es un reactivo de acuerdo a lo que indica la farmacopea. Y esta agua tiene que cumplir con los requerimientos de agua purificada. ¿Y cuáles son los requerimientos de un agua purificada de acuerdo a la farmacopea? Vamos a ver de acuerdo a qué farmacopea vamos a trabajar. Por ejemplo, si estamos utilizando la farmacopea, la USP, la farmacopea de los Estados Unidos, esta señala conductividad, señala carbono orgánico total, señala el microorganismos. En el caso de la farmacopea británica, nos da la alternativa, por ejemplo, de trabajar con nitritos, nitratos, conductividad, sustancias oxidables y otros análisis más. Entonces, la farmacopea que nos acojamos, tenemos que garantizar dichos análisis en nuestra agua purificada que vamos a trabajar. Hoy en día ya vienen purificadores de agua con su carbono orgánico total incorporado, que hace un monitoreo en línea y demás, para evitar estar tomando la muestra, llevando a analizar, se contamina la muestra, a veces nos sale falsos positivos. Sigamos, entonces el agua purificada es un reactivo para utilizarlo en el área de control de calidad. El agua purificada, ojo, se contamina, entonces no podemos almacenar agua purificada en el laboratorio por mucho tiempo. Mi recomendación y la experiencia que he tenido trabajando con agua purificada en laboratorio, por ejemplo, un día va bien, se lo producen temprano, ¿ok? Y podría quedar todo el día, al final del día, si queda un saldo, lo elimina. Pero siempre poniéndole fecha en los envases, la fecha que están recolectando el agua, para que no se vaya a haber alguna confusión o un mix-up. Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué nos habla la buena práctica de laboratorio? Nos habla acerca de la sustancia de referencia y materiales de referencia. ¿A qué se refiere la sustancia de referencia? Son los estándares que nos van a dar la trazabilidad. Estos estándares tienen un certificado analítico que generalmente el fabricante da un código y el certificado se descarga por internet. Por un lado, y por otro lado tenemos los estándares de referencia que lo utilizamos para realizar, por ejemplo, la verificación de las balanzas mediante pesas patrones. Tenemos estándares de referencias de principios activos, de sustancias relacionadas. Estos estándares tienen que estar correctamente almacenados. Hay sustancias que tienen que almacenarse, por ejemplo, a menor de 40% de humedad, entonces tenemos que almacenarlo en uno de secadores especiales, o tenemos que almacenarlo en condiciones frías, de 2 a 8 grados, tendremos que tener una refrigeradora, en esta refrigeradora o conservadora tenemos que garantizar que se mantenga efectivamente en esa temperatura, tendrá que tener un grupo electrógeno en caso se va la corriente eléctrica y pueda suministrar mediante ese periodo de tiempo y no se deteriore sus estándares de referencia. Llegamos al capítulo 12, donde ya vemos más lo que es calibraciones, verificaciones de desempeño y calificación de equipos, instrumentos y otros dispositivos. Entonces, cuando hablamos de calibraciones, la calibración, ¿qué va a ser? Va a ser la comparación de mi instrumento patrón frente a un instrumento de referencia. ¿Okay? Hacemos esa comparación, obtenemos un error, obtenemos una incertidumbre. Esta calibración lo hacemos realizándolo con un método estándar y luego elaboramos nuestro certificado de calibración. El personal que realice las calibraciones tendrá que ser un personal que tenga las competencias para realizar este proceso de calibraciones y tener las evidencias de las competencias que tiene. Otra cosa importante señalar en calibraciones es que las calibraciones se hacen generalmente en 3 puntos.
por ejemplo, un sensor de temperatura del ambiente, del área de control de calidad, donde el instrumento va a registrar temperatura para una especificación, por ejemplo, de 19 a 24 grados centígrados. Entonces, los puntos de calibración tendrán que cubrir este rango. ¿Ok? Por ejemplo, si tendrá calibrado a 15 grados, 20 grados, 25 grados, cubre este rango de trabajo, vamos bien. Otra cosa que hay que tener presente, hay que tener nuestro programa de calibración de instrumentos. Nuestro programa de calibración de instrumentos tendrá que indicar los instrumentos, con qué frecuencia vamos a realizar la calibración. Tendrá que indicar en qué mes nos toca realizar la calibración. Entonces tenemos nuestro programa para hacer seguimiento y cumplimiento de estos programas de calibración. Lo mismo para la calificación de los equipos, verificación de desempeño y calificación de equipos, instrumentos y otros dispositivos. ¿Qué más nos dice? Nos dice todos los equipos, instrumentos y otros dispositivos que requieran calibración deben estar etiquetados. Los instrumentos que calibramos, lo etiquetamos, le ponemos un código interno. Un código interno, y además esta etiqueta tendrá que indicar el estado en que se encuentra el instrumento. Se encuentra conforme, etiqueta verde, se encuentra de pronto por ahí ya que va a salir fuera de especificación, le ponemos etiqueta anaranjada para que ya esté, que sea candidato a ser reemplazado, o le ponemos etiqueta roja que indica que el instrumento ya no cumple especificaciones y tiene que ser retirado. Además, la fecha en que debe realizarse la próxima calibración. Estas etiquetas sirven para que el analista, cuando utilice el instrumento, utilice el equipo, pueda verificar que esté dentro de su vigencia de calibración o calificación. Otro punto a tener en cuenta en los equipos es que tienen que tener un programa de mantenimiento preventivo, procedimientos de mantenimiento preventivo, tendrá que tener su etiqueta de mantenimiento preventivo, quién lo realizó, en qué fecha, cuándo es la siguiente fecha de mantenimiento preventivo. Otro punto de la norma nos habla de la trazabilidad. ¿Ok? La trazabilidad en buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de manufactura, es muy crítica. Tenemos que demostrar la trazabilidad hasta estándares primarios, por ejemplo, para los análisis. Muchas veces utilizamos estándares primarios, estándares secundarios, entonces tenemos que tener toda una trazabilidad para demostrar de que nuestros resultados son trazables. Y que también nuestros instrumentos que han sido calibrados tengan sus trazabilidades que demuestran que han sido calibrados mediante instrumentos trazables con una unidad de medida de una entidad de calibración. ¿Qué nos dice? El resultado de un análisis debe ser trazable por último una sustancia de referencia primaria. Y para el caso de calibraciones tendrá que ser trazable con un estándar, con un patrón de referencia. Y la parte 3 nos habla sobre ingreso de muestras, muestras retenidas, hoja de trabajo analítico. ¿En qué consiste cada uno de ellos? En el laboratorio de análisis tenemos que tener un formato o un formulario donde registremos las muestras que están ingresando. Se verifica que estén en un buen estado, que estén correctamente rotulados, y todo ello tendrá que registrarse. El plan de muestreo que se siguió en caso se realice el muestreo por parte del laboratorio, procedimiento interno para el muestreo, muestra representativa. La finalidad es evitar contaminación y debemos registrar todos los datos. Cuántas unidades hemos tomado, cuál es el número del lote, la fecha de expira, qué producto es, de qué presentación es. Entonces, toda la información necesaria tendrá que quedar registro cuando ingresa nuestra muestra. Luego, estas muestras que han ingresado al área de control de calidad van a ser asignadas a los analistas. La buena práctica del laboratorio señala que hay que tener un programa de análisis. Un programa de análisis que me permita asignar las muestras y se realizan los análisis de acuerdo a las fechas programadas. Tenemos otro punto que es la hoja de trabajo analítico. ¿Qué son las hojas de trabajo analítico? Es un documento, es un formulario, un formato, donde vamos a registrar la información de un análisis de tal manera que se pueda ser auditable. Por ejemplo, ¿qué información llevará a este formato? ¿Qué equipo hemos utilizado para realizar el análisis? ¿Qué materiales, por ejemplo, qué fiolas, qué buretas, qué
qué reactivos, qué estándares de referencia, qué número de lote de estándar de referencia, qué resultado hemos obtenido, los cálculos matemáticos que hayamos realizado, quién realizó el análisis, quién revisó la emisión de resultados. Entonces, la hoja de trabajo analítico tiene que ser un documento donde esté toda la información necesaria para poder ser revisada o poder ser repetida de ser necesario. Y esta hoja de trabajo analítico se adjunta al expediente de liberación de lote, de aprobación de lote. Los métodos que requerimos que se validen son métodos que son desarrollos propios, son técnicas propias. Son técnicas que no están en una farmacopea, solamente vamos a verificar. Pero los métodos que no están en una farmacopea, vamos a tener que validarlo. Tenemos métodos que están en farmacopea, no se validan, solo se verifican. Métodos analíticos que no están en una farmacopea, hay que validarlo. ¿Cómo lo validamos? Hay referencias. La ICH tiene guías sobre validación de técnicas analíticas, la OMS tiene guías sobre validación de técnicas analíticas, que podemos guiarnos para ejecutar. Todas las muestras tienen que ser analizadas de acuerdo a un plan de trabajo. Que hacemos un plan de trabajo, de pronto no se puede hacer un plan mensual, pero sí podemos hacer un plan semanal. ¿Qué día vamos a analizar tales muestras? ¿Qué analistas van a realizar las muestras? Entonces vamos haciendo un plan de trabajo, que es lo que la buena práctica de laboratorio nos va a solicitar. Luego, hay un punto que dice evaluación de los resultados de los ensayos. En este punto, por ejemplo, podemos demostrar cumplimiento haciendo data estadística. Si tengo un producto y he analizado en el año, por ejemplo, 30 veces, puedo hacer construir una gráfica de cada uno de los análisis. Con esta gráfica voy a demostrar de que los resultados van saliendo sin mucha variación. Análisis estadístico de los resultados que vamos obteniendo nos va a permitir demostrar que hay uniformidad en nuestros análisis en el tiempo. Luego tenemos evaluación de los resultados de los ensayos. Hablamos en buena práctica de laboratorio, por ejemplo, fuera de especificaciones. ¿Cuándo sería un fuera de especificación? Fuera de especificaciones se puede dar por dos orígenes. Uno, porque el producto está malo y está fuera de especificación, u otro es porque el procedimiento que se siguió para realizar el análisis no fue el correcto y se obtuvo un fuera de especificación. Si estamos en el primer caso, en este caso, donde el laboratorio cometió un error y en realidad el producto está conforme, entonces tenemos que abrir un formulario de fuera de especificaciones donde se registre toda la información que se requiere de acuerdo al procedimiento establecido. Y si hace un error de laboratorio, se va a tener que abrir un formulario CAPA para establecer, realizar análisis causa-raíz, acciones correctivas, acciones preventivas. Era alrededor de 4 de la tarde, en el año 2007, 2008. Yo me encontraba caminando en la planta de producción. Iba caminando, estaba viendo unos procesos, cuando de pronto escucho una explosión. Todas las personas se asustan, todos los trabajadores se asustan, la sirena de la planta empieza a sonar, e inmediatamente todos evacuamos hacia el patio de la fábrica. Y al voltear, veo de que sale humo por el techo de la fábrica. La brigada contra incendios coge los extintores, se desplaza al techo de la fábrica y logra apagar el incendio. ¿Qué había pasado? En el área de microbiología había habido una fuga de gas y habían conectado un equipo generando una chispa, y esta chispa generó una explosión. El techo del área de microbiología tenía techo aligerado, era un techo de drywall. Entonces la explosión salió hacia arriba. A los pocos minutos de que apagaron el incendio, salió una analista cubierta con una manta blanca. Había sufrido quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo. A los 3 meses falleció. En el laboratorio de control de calidad
hay muchos peligros. Tenemos muchos reactivos, trabajamos con ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, metanol y demás, piridina, muchos químicos que son tóxicos. Entonces tenemos que establecer reglas generales de seguridad y tenemos que cumplirlo. Siempre cuando hablo de seguridad para nosotros, o sea, cada uno de nosotros somos lo más importante en nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos los más importantes en nuestras vidas. Y es responsabilidad de nosotros cuidarnos. ¿Okay? Cuando nos vemos al espejo cada mañana que salimos a trabajar, nos vemos al espejo, de esa manera tenemos que volver. Porque nosotros somos lo más importante y tenemos que cuidarnos. Y para cuidarnos tenemos que cumplir requerimientos, cumplir reglamentos, cumplir procedimientos para poder cuidarnos. Para eso, por ejemplo, en el laboratorio, ¿qué tenemos? Que identificar riesgos específicos. ¿Dónde hay riesgos? Por ejemplo, en un autoclave. En un autoclave hay riesgo de quemaduras. ¿Okay? Hay riesgo de quemaduras. Hay riesgo que, por ejemplo, ha habido accidentes de autoclaves que ha volado la tapa y por ahí alguien ha salido accidentado. Ha habido accidentes en estufas, ¿okay? Estufas que han reventado, que han explotado. Tenemos que identificar los riesgos. El lugar donde, por ejemplo, manipulamos el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, tendrá que ser dentro de una campana de extracción, y esta campana de extracción tendrá que estar calificada, que nos asegure que efectivamente está eliminándose las trazas de los solventes que se van creando, de los vapores que se van generando durante el análisis. La señalítica es importantísimo, las vías de evacuación, los EPPs. Yo recuerdo un trabajador abrió un autoclave cuando todavía estaba caliente y el agua caliente le salpica al ojo, pero estaba con sus lentes de seguridad y solamente sufrió algunas quemaduras ligeras, pero su vista no sufrió ningún daño. Guantes de seguridad, almacenamiento de desechos, ¿dónde almacenamos los desechos químicos? Tenemos que disponer los desechos químicos con empresas que están autorizadas para realizarlo, los registros de simulacros, de evacuaciones, hojas de seguridad, todos los reactivos y estándares que utilicemos, toda la sustancia que utilizamos en el laboratorio de control de calidad, tendremos que tener su hoja de seguridad. Tenemos que contarlo con su equipo de seguridad, el kit antiderrame, la famosa bolsa o maleta roja, donde están estos dispositivos absorbentes, botas, mandiles, máscara, guantes y demás, tendrá que estar en un lugar determinado, los equipos contra incendios, las brigadas contra incendios, tener todos los equipos, todos los extintores o matafuegos que también lo llaman, estar dentro de su fecha de expira, que hayan sido verificados, el sistema de evacuación en caso de emergencias, alarmas de seguridad. Hay reglas generales de seguridad que tenemos que cumplir. Tenemos que cumplirlos sí o sí. No hay otra, ¿ok? Por nuestra seguridad, porque nosotros somos lo más importante en nuestra vida, tenemos que cumplirlos y cuidarnos. Con esto termina lo que son las buenas prácticas de laboratorio.